Muy buenos días, gracias a Dios tenemos la oportunidad de iniciar una semana más. Amigos, un fuerte abrazo también ahí en el estudio, que sea una gran semana, y esta semana la vamos a dedicar a un abdomen de lavadero. Así es de que desde el día de hoy nuestras dos técnicas van enfocadas al core y el miércoles veremos técnicas para el abdomen. Antes de explicarles de qué se trata, como siempre, le damos la bienvenida a Super Lisette. Valle. Ok, perfecto. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Arrancando con todo? Todo. Venga. Ok, vamos a activar el centro. Nuestros hombros pues vamos a estar en plancha. Entonces le damos vuelo a los brazos. Simplemente suelta los brazos y vamos a hacer círculos con brazos estirados hacia el frente. Vamos a hacer de 5 a 6 segundos hacia adelante y después cambiamos el sentido. Ok, vamos atrás. Perfecto, Liz. 4, 3, 2 y 1. Vamos a estirar un poquito esos hombros, cruza el brazo derecho, jala fuerte hacia atrás, giramos hacia el lado izquierdo y ahí preparamos esos hombros, nuestros laterales y también los oblicuos que vamos a utilizar. Vamos a hacer en cada posición 8 segundos. Entonces ahora cambio de brazo, giro hacia el lado derecho, jala fuerte, no pierdas ese jalón y después llega a tu límite hacia un costado. Ok, 3, 2 y regreso. Muy bien, activamos un poquito más el centro, Liz. Entonces vamos a golpear, gira y despega el talón del pie que queda atrás. Aprieta fuerte el abdomen y estira, extienda al máximo ese brazo para poder activar esos oblicuos, ese centro, ¿ok? Y aquí vas a hacer 15 segundos, nos quedan 4, 3, 2 y 1. Muy bien. Ok, estamos listos para empezar. Vamos a ir al piso. Partiendo de lo que estuvimos viendo la semana pasada, cuadripedia o técnica de Animal Motion. ¿Te acuerdas el oso, Liz? Entonces vamos a la cuadripedia, brazos exactamente por debajo de los hombros, la rodilla por debajo de la cadera, apoya las puntas de los pies y levanta las rodillas. Esta es nuestra posición base. 30 segundos de cuadripedia con patada por debajo. Giro hacia el lado izquierdo y saca la pierna. Ok, regresa siempre a la base y cambia, sácala. Ahí, cada que lo estás sacando, estamos trabajando al máximo nuestros abdominales y nuestros oblicuos. Ya que lo tengas, en vez de dejar el talón en el piso, vuélalo, patea y contrae al máximo ese abdomen. Obviamente, trabajamos también nuestros hombros y brazos, Liz. Una patada más y terminaron los 30 segundos. Perfecta. Ahora vámonos más al centro y a los oblicuos. Vamos a estar de plancha baja a marcar una rotación, dibujar un final de T, ¿ok? Entonces, de plancha baja, piernas anchura de cadera. Gira tus pies, Liz, giramos los pies en casa y abrimos, marcamos una T. Regresa, posición inicial y giramos los pies hacia el otro lado. Que no caiga la cadera y este movimiento de plancha baja a marcar una T lo vamos a hacer combinado durante 30 segundos. Nos quedan 5, 4, 3, 2 y 1. Excelente. Muy bien, Liz. Repasamos la primera técnica, 30 segundos de cuadripedia. Posición cuadripedia, ahí pausa, rodilla más abajo, la rodilla por debajo de la cadera, más adelante, más adelante. Ok, ahí brazos, tríceps, hombro, despega las rodillas y patea hacia mí, gira y patea. Ahí está al máximo su abdomen, ahí está al máximo su brazo y cambia. Ese giro le permite trabajar su centro y al máximo esos abdominales. Recuerden, semana de abdomen, ¿ok? Pateo, 30 segundos, una patada más hacia allá, Liz, por favor. 3, 2 y listo. Y la segunda técnica era marcar plancha baja, abajo, primero márcame la Liz, ahora piernas están estiradas, que no caiga la cadera y vamos a girar los pies, ya que está seguro, marco una T. Y eso son las dos técnicas. De cuadripedia, pateamos por debajo, 30 segundos. Segunda técnica de plancha baja, marcamos una T alternadamente durante 30 segundos. ¿Listo, Liz? Excelente. ¿Ok? Eso. Ya que hayan pasado esas dos técnicas de 30 segundos, descansa 30 segundos, eso será una vuelta. El reto 4 sí o sí tenemos que sacar, ¿ok? Pero lo ideal sería hacer 6 vueltas. Y así arrancamos con todas las semanas, una semana para abdomen y core. Nosotros nos despedimos, esto fue En Forma. Con ustedes estuvo Lisette Raye y tu coach Memo Corral. Amigos, fuerte abrazo ahí en el estudio. Regresamos a este gran equipo lleno de mucha energía, pero sobre todo de mucho ánimo. ¡Venga! Ok.